Bueno, en este video vamos a definir lo que es una progresión geométrica y vamos a deducir la fórmula para calcular el término general de una progresión geométrica. A su vez vamos a resolver dos ejemplos. Bueno, supongamos que tenemos esta sucesión que aparece en pantalla: 1, 3, 9, 27, 81, 243. Bueno, fíjense que esta sucesión es una sucesión infinita. Entonces, fíjense que por ejemplo, para obtener este término, lo que hicimos fue a 1 multiplicarlo por 3. Si yo quiero calcular este término resulta de multiplicar al término anterior por 3. Fíjense, si yo hago 3 por 3 me da 9. Si a este término lo multiplico por 3 me da el siguiente, que es 27. 9 por 3 me da 27. Si a este término lo vuelvo a multiplicar por 3 me da el siguiente, que es 81. Entonces, fíjense que también lo podemos ver de otra manera. Si yo agarro, por ejemplo, este término, el 9, y lo divido por su anterior, que en este caso el anterior es 3, fíjense, si hago esta cuenta, 9 dividido 3, el resultado es 3. Si yo agarro, por ejemplo, este término y lo divido por su anterior, que en este caso el anterior es 27, el resultado también me da 3. Todas las sucesiones que cumplen esta condición de que si yo agarro un término y lo divido por el anterior me da el mismo número, ¿sí? Todas estas sucesiones se llaman progresiones geométricas. Entonces supongamos que tenemos esta sucesión, ¿sí? De manera general, esta sucesión infinita: a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1, a sub n, y sigue, ¿no? O sea, a sub n menos 1 sería el término anterior a sub n. Vamos a decir que esta sucesión es una progresión geométrica si cumple esta condición, que si yo agarro un término y lo divido por su anterior, ¿sí? Un término a sub n y lo divido por su anterior, o sea, el anterior sería el a sub n menos 1, eso me da un número que yo acá lo llamé r, y a este número se lo llama razón, ¿sí? A este número se lo llama razón. A este número se lo llama razón. Fíjense que de acá podemos despejar a sub n, y si despejamos a sub n, lo que vamos a hacer es pasar este a sub n menos 1 que está dividiendo, lo pasamos a la otra parte multiplicando. Por lo tanto me queda que a sub n es igual a sub n menos 1 por r. De esta manera, esto lo que nos quiere decir es que para calcular un término, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es multiplicar, o sea, agarrar el anterior y multiplicarlo por este número r, ¿sí?, que fue lo que hicimos antes. Fíjense, por ejemplo, para calcular 27, lo que hicimos fue agarrar el anterior, que es 9, y lo multiplicamos por la razón, que en este caso la razón es 3. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es deducir la fórmula general, ¿sí? O deducir la fórmula, mejor dicho, para calcular el término general a sub n de cualquier progresión geométrica, ¿no? Bueno, supongamos, como antes, que tenemos una sucesión infinita, ¿sí? Una sucesión infinita, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1, a sub n, y supongamos que esta sucesión es una progresión geométrica. Por lo tanto, por lo que vimos antes, va a cumplir esta condición de acá, que cada término se va a calcular multiplicando al término anterior. O sea, para calcular un término vamos a tener que multiplicar al término anterior por un número r, por la razón, ¿sí?, que fue lo que vimos antes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular a sub 2. Es decir, para calcular a sub 2, si seguimos esta expresión que tenemos acá, calcular el a sub 2 se va a obtener, para calcular el a sub 2 tenemos que multiplicar al término anterior, o sea, a sub 1, por la razón, r. Ahora bien, si yo quiero calcular el a sub 3, siguiendo la misma idea, va a ser el a sub 2, o sea, el anterior, por r. Pero resulta que a sub 2 es, por lo que tenemos acá arriba, es a sub 1 por r. Entonces podemos sustituir a sub 2 por a sub 1 por r. Entonces me va a quedar a sub 1 por r, que r por r es r al cuadrado, o sea que me va a quedar a sub 1 por r al cuadrado. Quiere decir que el a sub 3 es a sub 1 por r al cuadrado. De la misma forma, si queremos calcular, por ejemplo, el a sub 4 va a ser, hay que multiplicar el anterior, el término anterior, en este caso a sub 3 por r, pero como a sub 3 es, por lo que vimos antes, a sub 1 por r al cuadrado, sustituimos, ¿sí?, y me queda
a sub 1 por r al cuadrado por r, que es a sub 1 por r al cubo. De la misma forma calculamos el a sub 5, que va a ser el término anterior por r, y como a sub 4 es, por lo que vimos antes, a sub 1 por r al cubo, bueno, si resolvemos esto me quedaría que a sub 5 sería a sub 1 por r a la cuarta. Entonces, fíjense lo siguiente, fíjense que el a sub 1, ¿sí?, aparece en todos los casos, ¿sí? El a sub 1 se repite, aparece en todos los casos. Y después aparecen potencias de r, ¿sí? Acá la r está elevado a la 1, acá la r está al cuadrado, acá la r está al cubo, y acá está la r está elevado a la cuarta. Ahora fíjense el subíndice de la a. Yo acá tengo que el subíndice de la a es 2, y acá la potencia de r es 1. Fíjense acá, el subíndice de la a es 3, y la potencia de r es 2, o sea, es 1 menos, ¿sí? 1 menos. Fíjense acá, el subíndice de la a es 4 y la potencia de r es 3, o sea, es 1 menos el que aparece acá. Y acá lo mismo, fíjense, tengo que el subíndice es 5 y acá la potencia de r es 4, o sea, es 1 menos. Por lo tanto, si yo quiero calcular el término a sub n, ¿sí?, va a ser a sub 1 porque se repiten todos, acabamos de ver que se repiten todos, por r, y ahora, si acá aparece n, por lo que vimos antes, en el exponente es 1 menos, o sea, es n menos 1, ¿sí? Es n menos 1. Por lo tanto, esta sería la fórmula general para calcular, o la fórmula, digamos, para calcular el término general de una progresión geométrica. Bueno, vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo dice lo siguiente: halla el primer término de una progresión geométrica, ¿sí? Nos pide el primer término de una progresión geométrica cuyos cuarto y quinto términos son menos 8 y 32 respectivamente. Bueno, entonces lo que nos pide es el primer término, que calculemos el primer término, que no lo conocemos, y nos dan el dato de que sabemos de que el cuarto término es menos 8 y el quinto término es igual a 32, o sea, el a sub 4 y el a sub 5. Esos son los datos que nos están dando. Bueno, como sabemos que es una progresión geométrica, ¿sí? Nosotros sabemos que si agarramos en este caso al a sub 5 y lo dividimos entre a sub 4, es decir, agarramos el a sub 5 y lo dividimos por su término anterior, eso me va a dar la razón, me va a dar un número r. Ahora bien, resulta que a sub 5 y a sub 4 son datos, porque lo tenemos acá. Por lo tanto, podemos ya calcular inmediatamente cuánto vale r, que en este caso sería 32 dividido menos 8, o sea que r es igual a menos 4. Ya tenemos la razón. Ahora bien, si pensando en la fórmula que deducimos antes, fíjense que para calcular el término de cualquier a sub n tenemos que multiplicar a sub 1 por la razón elevada a n menos 1, en este caso al anterior, ¿sí? Entonces, podemos plantear que a sub 5, por esta fórmula podemos plantear que a sub 5 va a ser, bueno, el primer término a sub 1 por r elevado a 1 menos que este, o sea, el anterior a 5 es 4, por eso me queda r a la cuarta. Ahora, el a sub 5 es dato, es 32, o sea que me quedaría que 32 es igual a sub 1 por, y la razón, r, la acabamos de calcular acá, que es menos 4, así que reemplazamos, y me quedaría menos 4 elevado a la cuarta. Menos 4 elevado a la cuarta da 256, ¿sí? O sea que me queda esta expresión de acá, y si despejamos a sub 1, lo que vamos a hacer es, este 256 que está multiplicando, lo vamos a pasar a la otra parte dividiendo, y si simplificamos esta fracción, podemos simplificar tanto, o sea, podemos dividir tanto el numerador como el denominador por 32, entonces me va a quedar que a sub 1 es igual a 1 octavo. O sea que el primer término es 1 octavo, que era lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 me dice que bueno, hay una sucesión geométrica o una progresión geométrica cuyo segundo término es 4, ¿sí? El segundo término es 4, y tal que cumple esta condición. O sea que si yo agarro el cuarto término y lo divido por el sexto término, o sea, a sub 4 dividido a sub 6, eso es igual a 25 cuartos. Bueno, nos dice que, no, acá nos da un dato, nos dice que el segundo término es 4, quiere decir que el a sub 2 es igual a 4, ese es un dato que tenemos.
Y el otro dato que tenemos es esta expresión que nos da acá. Ahora bien, nosotros sabemos que como se trata de una sucesión geométrica, si yo agarro un término y lo divido por su anterior, eso me da R, me da la razón R. Entonces, si yo agarro el sexto término y lo divido por su anterior, a sub 5 me va a dar R. Si de acá despejo a sub 6, paso este a sub 5 multiplicando y me quedaría esta expresión que tenemos acá, que a sub 6 es igual a sub 5 por R. ¿Sí? Bueno, lo dejamos esto por un lado. Ahora, nosotros sabemos, siguiendo la misma idea, que si yo agarro el a sub 5 y lo divido por su anterior, por su término anterior, esto también me va a dar R. ¿Sí? Eso también me va a dar R. Entonces podemos despejar a sub 5 de acá y paso el a sub 4 que está dividiendo, lo paso a la otra parte multiplicando y me quedaría que a sub 5 es igual a sub 4 por R. Si yo de acá despejo el a sub 4, o sea, esta R que está multiplicando la paso a la otra parte de la igualdad dividiendo. O sea que me quedaría que a sub 4 es igual a a sub 5 dividido R. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, como tenemos a sub 4 y a sub 6, ¿sí?, que son estas expresiones que aparecen acá, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en esta expresión que tenemos acá arriba. Es decir, a sub 4 lo vamos a reemplazar por todo esto que aparece acá y a sub 6 lo vamos a reemplazar por todo esto que aparece acá. Entonces, venimos a esta parte, ¿sí? A sub 4 sería a sub 5 dividido R, todo esto dividido a sub 5 por R, y esto es igual a 25 cuartos. Ahora, esta raya de fracción, ¿sí?, también se puede escribir como con dos puntitos, por lo tanto lo voy a escribir de esta manera para que se vea un poco más claro y no resulte confuso, ¿sí? Me quedaría que a sub 5 dividido R, todo esto dividido a sub 5 por R es igual a 25 cuartos. Ahora bien, tenemos una división y podemos pensar que esto es una división de fracciones porque debajo de esto el denominador es 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta división como una multiplicación, y para eso vamos a invertir la última fracción. Entonces nos va a quedar a sub 5 dividido R por 1 dividido a sub 5 por R, ¿sí? Y eso es igual a 25 cuartos. Ahora lo que podemos hacer acá es simplificar el a sub 5, ¿sí?, con este a sub 5. Y si multiplicamos las r's, r por r me da r al cuadrado. O sea que me quedaría 1 sobre r al cuadrado es igual a 25 cuartos. Este r al cuadrado que está dividiendo lo paso a la otra parte multiplicando, ¿sí? Lo paso acá multiplicando. O sea que me queda que r cuadrado por 25 cuartos es igual a 1, ¿sí? Ahora, este 25 cuartos que está multiplicando lo voy a pasar a la otra parte dividiendo. Entonces me quedaría que r cuadrado es igual a 1 dividido 25 cuartos. Como hicimos antes, podemos transformar esta división en una multiplicación, y para eso lo que hacemos es invertir, ¿sí?, esta fracción. Entonces me quedaría que r cuadrado es igual a 1 por 4 sobre 25, ¿sí? Bueno, 1 por 4 sobre 25 me da 4 sobre 25, y este cuadrado que aparece acá lo pasamos a la otra parte como raíz. Por lo tanto me queda la raíz cuadrada de 4 sobre 25, ¿sí? Y ese resultado, o sea, si resolvemos esa raíz, el resultado es 2 quintos, ¿sí? Quiere decir que la razón es 2 quintos. Bueno, nosotros recordemos un poco qué era lo que nos pedía. Nosotros nos pedía que hallemos la progresión geométrica, o sea, tenemos que hallar la progresión geométrica. Entonces, ya tenemos la razón, pero nos falta el primer término, ¿sí? Nos falta calcular el primer término. Entonces, para calcular el primer término seguimos siempre la misma idea. Yo lo que sé es que si al primer término lo multiplico por la razón, me va a dar el término siguiente, ¿sí? O sea, eso ya lo habíamos analizado, lo habíamos visto. Es decir, si yo a este término a sub 1 lo multiplico por la razón, me va a dar el término siguiente. Entonces, podemos despejar a sub 1, y esta r que está multiplicando la paso a la otra parte dividiendo. O sea que me queda a sub 2 dividido r. Ahora bien, a sub 1, resulta que a sub 2 es dato, a sub 2 lo tenemos acá, es 4. Y la razón también ya la calculamos, que es 2 quintos, o sea que el a sub 1 va a ser igual a 4 dividido 2 quintos. Como hicimos antes, expresamos la raya de fracción. Esta raya de fracción la vamos a expresar con 2 puntos para que se vea más claro. Me quedaría que esto es 4 dividido 2 quintos. Transformamos esta división en una multiplicación, entonces me va a quedar que es 4 por 5 medios, ¿sí? Invertimos la fracción, 4 por 5 medios. Si realizamos esta multiplicación de fracciones, esto da 20 medios, y hacemos 4 por 5, 20. Me quedaría 20 medios, y 20 dividido 2 me da 10. Eso quiere decir que
el a sub 1 es igual a 10, o sea el primer término es 10. Por lo tanto, la sucesión o la progresión geométrica va a tener esta forma, es decir, el primer término es 10, lo tenemos acá. El segundo término es 4, porque lo tenemos acá como dato. El tercer término se va a obtener, o sea, tenemos que a 4 multiplicarlo por la razón, por 2 quintos. Si yo hago 4 por 2 quintos me da 8 quintos. Si quiero obtener el término siguiente, a 8 quintos lo multiplico por la razón. Y eso me da 16 sobre 25 y así sucesivamente. Siempre para obtener el término siguiente vamos a multiplicar al anterior por la razón.